Eterno Dios, al abrir tu palabra para estudiarla en esta ocasión, queremos que tú envíes aquel espíritu, el mismo espíritu suyo que ha inspirado estas palabras, para que venga a iluminar nuestras mentes, para darnos entendimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Queremos de igual forma saludar a aquellas personas que están viendo en sus pantallas de televisión la programación de esta mañana. Queremos agradecerles por sintonizar y también queremos desearles un feliz sábado y que Dios también puede bendecirlos allá donde sea que se encuentren. Vamos a iniciar en esta mañana yendo al libro de Génesis. El título del mensaje de hoy: ¿cómo cambiar de familia? ¿Cuál es el título? ¿Cómo cambiar de familia? Y quiero comenzar en el libro de Génesis, el capítulo 1. Y quiero que veamos cómo es que el hombre fue hecho. Noten en el capítulo 1 de Génesis, el versículo 26, la Biblia dice: entonces dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y sigue diciendo el texto: señoree en las aves de los cielos, en los peces del mar y en todos los animales que se arrastran sobre la tierra. Pero el punto que quiero que veamos es que dice la Biblia que el hombre fue creado por Dios. Ustedes no sé si han notado que Dios habló todas las cosas a la existencia. ¿Se acuerdan la creación? Y dijo Dios: sea la luz. Y dijo Dios: produzca la tierra. Y dijo Dios: hayan lumbreras en el cielo. Y dijo Dios: separe las aguas de las aguas. Dios habló todo a la existencia. Pero cuando se llegó al momento de crear al hombre, dejó de hablar. ¿Se han dado cuenta de eso? Dejó de hablar. Y no solamente dejó de hablar, sino que se inclinó en el polvo de la tierra y con sus propias manos forma al hombre. Le hace una silueta en el polvo y dice la Biblia que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Pero noten que dice el texto: y Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Déjenme decirles, cuando el hombre sale de la mano de Dios, sale de la mano de Dios siendo parte de la familia de Dios. ¿Están conmigo, amigos? El hombre fue creado como parte de la familia de Dios, con características de Dios, con el carácter y con la imagen y la semejanza de Dios. Ahora, cuando el hombre sale de la mano de Dios, es un hijo de Dios. Y tal vez alguno diría: pastor, pero ¿dónde dice eso en la Biblia? Solo dice que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Bueno, vayan conmigo al libro de Lucas, el capítulo 3. ¿Cuál libro dije? Lucas, capítulo 3. Y vamos a leer la genealogía de Jesús. Pero vamos a leer solamente el último versículo en el capítulo 3 de Lucas, el versículo 38. El último versículo, el versículo 38. Yo quiero que notemos que ahí dice la palabra de Dios claramente, hablando de la genealogía de Jesús. Dice la Biblia, ¿estamos ahí? Dice la Biblia: hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán. ¿Y Adán es hijo de quién? De Dios. Noten que cuando Adán sale de la mano de Dios, sale como hijo de Dios, porque tiene la imagen y la semejanza del mismo Dios. Ahora, ¿qué sucedió cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué sucedió?
¿Ah? Hablen conmigo, por favor. ¿Qué sucedió cuando Adán y Eva pecaron? Fueron expulsados del jardín del Edén. Y es más, dice el libro de Romanos, por cuantos todos pecaron, están como destituidos de la gloria de Dios. O sea que cuando Adán peca, Adán y Eva pecaron, ellos perdieron la imagen de Dios con el cual fueron creados. ¿Están conmigo, amigos? Ellos al perder la imagen de Dios, han perdido también el hecho de que eran hijos de Dios, y ahora como han pecado, ahora ya no son hijos de Dios. Usted diría, pastor, pero ¿dónde dice eso en la iglesia? Ahora, ustedes han escuchado hablar o tal vez decir muy comúnmente, todos somos hijos de Dios. ¿Han escuchado eso? ¿Y qué tal si yo les digo que eso es mentiras? ¿Me creerían? ¿Ah? Ya estoy viendo unas caras medio asustadas. Pero la Biblia dice que no todos somos hijos de Dios. La persona siempre dicen, todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia no dice eso. Noten el hecho de que cuando Adán sale de la mano de Dios, Adán sale siendo hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tiene la imagen de Dios. Pero en el momento que Adán peca, ya no es hijo de Dios. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, todos somos criaturas de Dios. ¿Están de acuerdo con eso? Todos somos criaturas de Dios. Y los hijos de Dios, según Romanos, si no tienen que buscar el texto, solamente lo voy a mencionar. Romanos capítulo 8, versículo 14, dice que los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Si una persona es guiado por el Espíritu de Dios, entonces obedece a Dios, ¿sí o no? Si tú no eres guiado por el Espíritu de Dios, no puedes ser hijo de Dios. Así de sencillo. Como que no les parece. Vamos a ver a la luz de la Biblia, hermanos. Porque nada de lo que yo estoy diciendo acá es invento mío. Está en la Biblia. Si no estuviera en la Biblia, yo no lo menciono. Pero noten ustedes que después de que Adán peca, Adán ya no es hijo de Dios. Vayan conmigo a la lectura bíblica de esta mañana. ¿Cuál fue la lectura bíblica? ¿Ah? Génesis capítulo 5 y el versículo 1 al 3. Ahora, me gustaría que pongamos mucha atención al tema de esta mañana, porque necesitamos seguir el hilo para poder entender lo que estamos diciendo. Y si tienen sus Biblias, por favor, háblenla y sigan la lectura. Noten el capítulo 5 de Génesis. ¿A dónde estamos? Capítulo 5 de Génesis, versículo 1. Dice, este es el libro de las genealogías de Adán. Ahora, ¿genealogía de quién es? De Adán. Noten ustedes, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios, lo hizo. Ahora, noten que está hablando Moisés, porque Moisés fue el que escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Noten entonces que Moisés está diciendo que esta es los libros de la genealogía de Adán. ¿De quién es la genealogía? De Adán. Pero hace Moisés un recordatorio, hace una coma ahí el escritor y dice, recuerden que cuando el hombre fue creado a la imagen de Dios. ¿Lo están viendo ahí? Ahora el versículo 2. Varón y hembra los creó. Y los bendijo, y esta parte es muy importante. Tengo que mencionar esto, hermanos, para que podamos ver otro aspecto. Noten, dice, varón y hembra los creó y los bendijo. ¿Qué hizo Dios cuando los creó? Los bendijo, o sea, los casó. ¿Sí o no? ¿Los casó Dios, sí o no? Ahora, esta es la parte que siempre cuando hablo de este tema, siempre meto un aspecto matrimonial. Noten ustedes. Y llamó el nombre de ¿cuántos? ¿Ah? Y llamó el nombre de ellos, ¿cómo? Adán. Pero alguien me dijo, pastor, ¿pero no fue que creó a Adán y Eva? ¿Sí o no?
Pero dice aquí que llamó el nombre de ellos, o sea, refiriéndose a quiénes, a los dos. Le llamó el nombre de ellos como Adán. Ahora, alguien preguntaría, ¿qué significa esto? Es bien sencillo, hermanos. Yo no sé si aquí hay machistas, espero que no. ¿Aquí hay machistas? Porque si hay machistas, yo salgo por la puerta de atrás cuando termino de predicar. Pero noten ustedes que el hecho de que Dios llama sus nombres Adán está dando igualdad. El hombre no debe pisotear a la mujer. Amén. ¿Qué pasó? ¿Cómo que no están de acuerdo con eso? El hombre no debe estar por encima de la mujer. El hombre debe de ver a la mujer como su igual. Porque en el principio, cuando Dios los casa, los llama del mismo nombre. ¿Están conmigo, amigos? Noten entonces que es interesante que el hombre y la mujer fueron casados cuando Dios los creó. El versículo 3 dice, vivió Adán 130 años y engendró hijos. Y engendró un hijo a su imagen, conforme a su semejanza, y llamó el nombre de él como Set. ¿Cómo nacen los hijos de Adán? ¿A imagen de Dios? ¿Ah? Por favor, hablen conmigo. A imagen de Adán. Y para este tiempo, ¿Adán era hijo de Dios? No. Adán ya era pecador. Y Adán ya había sido destituido de la familia de Dios. Todos los hijos de Adán, incluyendo a usted y a mí, nacemos en la familia del enemigo, del diablo. Wow, pastor, ¿cómo usted dice eso? Es que así lo dice la Biblia. ¿Cuántos poderes hay? Solo dos. O somos de Cristo o no somos de Cristo. ¿Sí o no? Y si no somos de Cristo, ¿de quiénes somos? No de Adán, somos del diablo. Porque así lo dice la Biblia. Ahora, noten ustedes, yo veo que tienen la cara un poco medio asustados, pero déjenme seguir explicando, hermanos. El asunto es bien interesante. Adán, todos los descendientes de Adán, nacemos en pecado, destituidos de la gloria de Dios. Dice el apóstol Pedro, no hay justo ni aun que uno. Ahora, como nacimos en la familia equivocado, porque Adán pecó, la Biblia dice que necesitamos hacer algo para ser otra vez de parte de la familia de Dios. Ahora, vayan conmigo, por favor, a San Juan. San Juan, el capítulo 3. ¿Cuál libro dije? San Juan, el capítulo 3. Y vamos a ver el versículo 3 en adelante. Es fantástico cuando uno estudia la Biblia, hermanos, y darse cuenta de estas cosas. Vamos a ver esta mañana algunas cosas que van a ser muy interesantes para la edificación de nuestra vida espiritual. Ahora, noten, estamos en el versículo 3, San Juan 3, 3. Digan amén, por favor. Muy bien. El versículo 3 dice, hablando Jesús, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo, que el que no nace de nuevo, no puede ver ¿qué? El reino de Dios. Ahora, es interesante, hermanos, que Jesús está hablando acá a Nicodemo y le está diciendo que tiene que nacer de nuevo. Ahora, si alguien tiene que nacer de nuevo, es porque algo hubo mal en su primer nacimiento. ¿Sí o no? ¿Estarán de acuerdo conmigo? Lo que Jesús está diciendo a Nicodemo es que el haber tú nacido físicamente de la descendencia de Adán, eso ha contaminado tu vida, porque todos nacemos siendo ¿qué? Pecadores. Y sabe, si seguimos siendo pecadores, no podemos entrar en el reino de los cielos.
Porque para poder entrar en el reino de los cielos, tenemos que dejar de ser pecadores a pecadores arrepentidos de nuestros pecados. ¿Están conmigo, amigos? Noten que dice el texto, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. ¿Qué significa ver el reino de los cielos? ¿Alguien ha visto el reino de los cielos? ¿Ah? ¿Alguien ha visto el reino de los cielos? Ahora, cuando leemos ver, la palabra ver en el reino de los cielos, o más bien en la Biblia, la palabra ver lo que significa es entender. ¿Qué significa? Entender. Lo que está diciendo Jesús es que si uno no nace de nuevo, no puede entender el reino de los cielos. Y sabe, el apóstol Pablo corrobora eso. El apóstol Pablo dice que la mente natural no entiende ¿qué cosa? Las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque no las puede entender, no puede sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco puede obedecer a Dios. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo, amigos? Es importante que entendamos que si no hay un nuevo nacimiento, no podemos entrar, no podemos ver el reino de los cielos. Ahora, vamos a ver el versículo 5. Porque aparentemente Nicodemos no captó lo que Dios estaba diciendo. El versículo 4 dice Nicodemos, oiga Señor, pero yo ya soy grande. ¿Cómo yo voy a entrar otra vez en el vientre de mi madre siendo grande y nacer de nuevo? Totalmente no está captando Nicodemos lo que está Jesús hablando. Jesús le aclara en el versículo 5 y le dice, respondió Jesús diciendo, de cierto te digo, que el que no nace, ¿de qué cosa? Del agua y del espíritu, no puede, ¿ahora qué? Entrar en el reino de los cielos. Cuando una persona no es nacido de nuevo, no es convertido por el poder del Espíritu Santo en su vida, no puede entender todo este asunto de la Biblia y de la religión. Porque su mente es natural, son para él locuras, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque cuando uno nace de nuevo, nace a través del agua, o sea, uno baja en las aguas bautismales y cuando sale del agua, la Biblia dice que el que es bautizado recibe el don del Espíritu de Dios. Y si tú tienes el Espíritu de Dios en tu vida, entonces el mismo Espíritu te va a dar entendimiento del reino de Dios y te va a preparar para poder entrar en el reino de los cielos. Aleluya. Gloria sea a Dios, amigos y hermanos, por la palabra del Señor. Porque eso es lo que dice la Biblia. Así que no sé si estamos captando ahora lo que estoy diciendo, lo que dije al principio, que cuando uno nace de Adán, nace en la familia equivocada. ¿Están conmigo? Para poder ser hijo de Dios, tenemos ahora que nacer en el reino de Dios. Tenemos que nacer en la familia de Dios. Y para poder nacer en la familia de Dios, la Biblia dice que hay que renunciar al mundo, hay que renunciar al pecado, hay que dejar de ser pecador, practicante del pecado, y ser pecadores arrepentidos de sus pecados y convertidos a Cristo Jesús. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, déjeme ilustrárselo un poco más claro a la luz de la Biblia. Primera de Juan, el capítulo 3. ¿Cuál libro dije? Primera de Juan, el capítulo 3. Primera de Juan, el capítulo 3. Y quiero que veamos ahí los versículos 9 y 10. Cuando estén ahí, digan amén, por favor. Dice la palabra de Dios: todo aquel que es nacido de Dios, oiga bien, ¿qué cosa no puede hacer?
todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahora, yo necesito que ustedes y yo entendamos este texto. ¿Están conmigo? Ahora, yo pregunto, ¿cuántos pecadores sabemos acá? ¿Ah? Todos. Todos somos pecadores. ¿Qué está diciendo el apóstol Juan cuando dice que todos los que son nacidos de Dios no practican el pecado? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Juan? ¿Está diciendo que ya todos somos santos? ¿Ah? Vamos a ver lo que dice el texto. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahora, el apóstol explica por qué no practica el pecado aquel que es nacido de Dios. Sigue diciendo el texto. Porque la simiente de Dios, ¿qué cosa hace? Permanece en él. ¿Y qué más dice? No puede pecar. Ahora, ¿quién es la simiente de Dios? ¿Ah? Cristo. ¿Y cómo Cristo permanece en nosotros? ¿A través de quién? De su espíritu. Porque físicamente, ¿dónde está Cristo? En el cielo. Cristo no está aquí en la tierra físicamente, pero mediante su espíritu está con nosotros. ¿Están conmigo? Dice la Biblia que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Déjeme ponérselo de una forma un poco más clara. Yo cuando era joven, hace muchos años atrás, cuando yo era joven, wow, have mercy. Oiga, no soy tan viejo. Las apariencias engañan. Cuando yo era joven, yo practicaba el béisbol. ¿Saben qué es el béisbol? Yo era jugador de béisbol. Y mientras yo era joven, mi costumbre era practicar, ir a jugar. O sea, estaba en un equipo y jugábamos todos los días casi, los fines de semana, jugábamos béisbol. Yo era un jugador de béisbol, ¿cómo? Practicante del béisbol, ¿sí o no? Hace muchos años atrás, yo dejé de practicar el béisbol. Pregunto, ¿sigo siendo beisbolista? Claro que sí. Claro que sí. Sigo siendo beisbolista, pero no estoy practicando el béisbol. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, cuando usted es nacido de Dios, usted acepta a Jesús como su Salvador personal, ¿sí o no? Usted siendo pecador, acepta a Jesús y usted entrega su vida a Jesús a través del bautismo. Y cuando tú entregas tu vida al Señor Jesús, dice la Biblia que la simiente de Dios, Cristo, mediante su Espíritu, permanece en vosotros, en nosotros, ¿no es cierto? Ahora, ¿dejamos de ser pecadores? ¿Ah? Quiero que lo entienda. ¿Dejamos de ser pecadores? No. Pero dejamos de ser practicantes del pecado. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Porque uno no va a dejar de ser pecador mientras viva en esta tierra. Pero sí podemos dejar de ser practicantes del pecado. ¿Por qué? Porque el practicar el pecado es quebrantamiento de ¿qué cosa? De la ley de Dios. Y si Cristo vive en usted y vive en mí, entonces vamos a procurar cada día vivir más cerca de Jesús y eliminar cada día pecar. No vamos a querer pecar. Nuestro gusto va a ser hacer la voluntad de Dios. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo, hermanos? Es interesante que lo entendamos. No dejamos de ser pecadores, pero dejamos de ser practicantes del pecado. O sea, nos retiramos del pecado, en otras palabras. ¿Me están entendiendo, hermanos? Es interesante que dice el texto, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. O sea, alguien en una ocasión me dijo, pastor, nadie puede dejar de pecar. ¿Usted cree eso? ¿Ah? ¿Usted cree eso?
Silencio rotundo. ¿Crees o no crees eso? ¿Sabe? Si usted no cree eso, aquí está sentado, estás perdiendo el tiempo entonces. Si, a ver, déjeme hacer la pregunta de diferente forma. ¿Cuántos queremos ir al cielo? Levante su mano. Todos los que quieren ir al cielo. Si todos queremos ir al cielo, entonces tenemos que aprender a dejar de pecar, porque en el cielo no vamos a poder pecar. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, ¿quién te va a dar el poder para dejar de pecar? El texto es bien claro. El texto dice, el que es nacido de Dios, la simiente de Dios, que es Cristo, mediante su Espíritu, permanece en él. ¿Qué significa permanecer? ¿Ah? Estar siempre. ¿Me están entendiendo el punto, hermanos? Si yo quiero dejar de pecar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estar en permanente armonía y comunión ¿con quién? Con Dios. Si yo estoy en comunión con Dios, no va a haber lugar para pecar, ni siquiera para pensar mal. Como que no les parece eso. Dicen, pastor, hasta ahí todo estaba bien. Nos da gusto y estamos acostumbrados a vivir como estamos viviendo. Pues la Biblia enseña diferente, hermanos. La Biblia enseña que sí se puede dejar de pecar. La Biblia enseña que Cristo ya venció por nosotros. Y nosotros lo que tenemos que hacer es ahora aceptar a Cristo para que la victoria de Cristo sea pasado a nosotros. Have mercy. Quisiera poder tener tiempo para poder seguir predicando, pero tengo que irme muy de mañana, en la madrugada mañana. Así que tengo que parar para descansar un poco. Son bromas. Versículo 10, noten lo que dice. Estamos en 1 de Juan, ¿no es cierto? Versículo 10, dice, en esto se manifiestan los hijos ¿de quién? De Dios. ¿Y los hijos de quiénes? Del diablo. ¿Ustedes están viendo que hay solamente dos familias? ¿Lo están viendo? Hay dos familias, la familia de Dios y la familia de quién? Del diablo. Ahora, vea lo que sigue diciendo el texto. Todo aquel que no hace justicia y que no ame a su hermano, no es de quién? No es de Dios. Wow. Ahora, si yo hiciera la pregunta, ¿cuántos somos de Dios? No levanten su mano, por favor. ¿Me están entendiendo, hermanos? O sea, el hecho de que yo no ame a mi hermano, simple y sencillamente eso, me hace que no sea hijo de Dios. Ahora entendemos por qué no todos somos hijos de Dios. ¿Me están entendiendo, hermanos? Porque la Biblia es bien claro. La Biblia no se equivoca, hermanos. Ahora, suena bonito, ¿sí o no? Suena bonito decir, pastor, todos somos hijos de Dios. Suena bonito. Y qué lindo que así fuera. Qué lindo que todos nosotros nos dejáramos guiar por el Espíritu de Dios. Ahora, yo le voy a poner un ejemplo ahorita mismo. Si todos somos hijos de Dios, recuerden, para ser hijo de Dios, tenemos que ser obedientes ¿a quién? A Dios. Ahora, yo sé que hay muchas personas en esta mañana que van a ser bautizados por la gracia de Dios, pero hay otro grupo que están medio indecisos si se bautizan o no. Ahora, si yo preguntara, si somos hijos de Dios, ¿cuántos de aquellos indecisos van a ser bautizados hoy? Tal vez no todos levanten la mano. ¿Por qué? Porque están indecisos. O sea, la indecisión me dice que no estamos muy seguros de que amamos a Dios. Porque si amo a Dios, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ser presto a ir a bautizarme. ¿Por qué? Porque quiero entrar en la familia de Dios. ¿Me están entendiendo, hermanos? Lo que yo estoy haciendo acá, lo que hemos hecho esta semana es simple y sencillamente animar a las personas a dejar la familia del diablo y unirse ¿a qué? A la familia de Dios. Porque en la familia de Dios la salvación, hermanos, es garantizado y una vida eterna con Cristo Jesús. Y eso es todo lo que hemos venido a hacer. Animar a las personas para que tomen su decisión y formen parte de la familia de Dios. Qué maravilloso es la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué tenemos que cambiar de familia, hermanos? Porque como hemos visto hasta ahora, hemos nacido en pecado.
hemos nacido en la familia equivocada. Ahora, no es malo, o sea, no es pecado nacer en la familia equivocada, en el sentido de que ¿quién pudo decidir? ¿Quién de nosotros pudimos decidir en qué época o cómo íbamos a nacer? ¿Usted pudo hacer eso? Nadie. Tú y yo nacimos en la familia del diablo, no por opción nuestra, sino por opción de nuestros primeros padres. Somos consecuencias del pecado de ellos. Ha pasado a todas las generaciones hasta que venga Cristo a poner fin a todo esto. Noten ustedes lo que dice la Biblia. Vayan conmigo, por favor, a Romanos. ¿Cuál libro dije? Romanos, el capítulo 8. Romanos, el capítulo 8. ¿Estamos entendiéndonos, hermanos? Gloria a Dios. Romanos capítulo 8. Y quiero que veamos el versículo 7. Romanos 8, versículo 7. ¿Estamos ahí? Muy bien. Dice, por cuanto la mente carnal es ¿qué cosa? ¿Qué cosa es la mente carnal? Enemistad con Dios. ¿Y qué más dice? Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco ¿qué? Puede. Oiga bien, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo lo que está diciendo es bien sencillo. Usted, si quiere servir a Dios, no puede servir a Dios de la forma en que usted le da la gana. ¿Me están entendiendo? Yo no puedo servir a Dios como me da la regalada gana. Yo no puedo decirle a Dios que se acomode a la forma de vida que yo estoy llevando. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que cambiar mi estilo de vida, tengo que cambiar mi mente, tengo que cambiar todo mi ser para acomodarme al estilo de vida que Dios quiere que yo viva. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos, déjeme explicar esto, cuando hablamos de mente carnal, generalmente las personas piensan en una mente morbosa y un montón de cosas. Eso no es una mente carnal, eso es una mente carnal entre otras cosas. Pero la definición bíblica de una mente carnal es una mente donde Dios no es la prioridad. ¿Me están entendiendo? Una mente carnal es una mente donde Dios no es la prioridad. Ahora déjenme ponerles un ejemplo. Pueden haber muchos cristianos por años con una mente carnal. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro. ¿Por qué? Porque vienen a la iglesia por años y años y años, pero no tienen a Dios como prioridad en sus vidas. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Al menos que tú cambies las cosas, que tú permitas que Dios cambie tu vida y que Dios sea tu prioridad, entonces Dios mismo va a transformar tu mente. ¿Me están entendiendo, hermanos? Ahora, ya que estamos en Romanos 8, quiero leerles el versículo que le estaba diciendo, que no todos somos hijos de Dios. Versículo 14, Romanos 8, versículo 14, para que apunten este texto y lo subrayen. No todos somos hijos de Dios. Vea lo que dice el texto. Porque todos los que son guiados, ¿por qué cosa? Por el Espíritu de Dios, coma, ¿hay una coma, sí o no? Estos, dice, ¿son qué? Hijos de Dios. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo, hermanos? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos, para que tú y yo seamos parte de la familia de Dios, tenemos que permitir en esta mañana no dejar pasar otra oportunidad. Tenemos que permitir que Dios, mediante su Espíritu, cambie nuestra mente, cambie nuestra forma de vida, cambie nuestro estilo de vivir, para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿ustedes están entendiendo ahora por qué es difícil que una persona sea cristiana y no estar convertido? ¿Me están entendiendo, hermanos? Porque muchas personas quieren ser cristianos, pero no quieren convertirse a Cristo. Ahora, para yo poder vivir una vida cristiana,
ejemplar, una vida cristiana aceptable ante los ojos de Dios, yo tengo que permitir que Cristo cambie y transforme mi vida cada día. ¿Me están escuchando? Cada día, hermanos. No es un asunto de hoy sí y mañana no, o el próximo año voy a comenzar. No, hay que comenzar hoy, porque hoy es el día de la salvación, no es mañana. Hoy tenemos oportunidad para ser salvo. No espere hasta mañana. Mañana puede ser muy tarde. Estamos entendiendo entonces, hermanos, por qué es necesario cambiar de familia. ¿Estamos entendiéndonos? Es importante que cambiemos de familia. Ahora, debo explicarles, hermanos, que la salvación, la muerte de Cristo es por todos. ¿Por cuántos es la muerte de Cristo? Por todos. ¿Cuál es el versículo más famoso de la Biblia? San Juan 3:16. Ahora, noten ustedes que San Juan 3:16 tiene una cláusula. ¿Lo han notado? Vamos a verlo. Dice, porque de tal manera, ¿qué cosa? Amó Dios al mundo. ¿A cuántos amó Dios? Al mundo entero. O sea, que el amor de Dios es para todos. Que ha dado, dice la Biblia, a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel, pare ahí por un segundo. Para que todo, ¿cuántos? Aquel. Eso no es para todos. Porque desafortunadamente no todos le dicen sí al Señor Jesús. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? La salvación es para todos, pero ¿quiénes son los que van a ser salvos? Van a ser salvos aquel que cree en Jesús. ¿Me están entendiendo, hermanos? Si yo no creo en Jesús, yo puedo estar predicando aquí hasta que Cristo venga y nunca voy a ser salvo. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Creer, ¿qué significa? Alguno me dijo en una ocasión, pastor, creer es simplemente creer, pero no conforme a la Biblia, porque la Biblia no enseña eso. Creer es obedecer. ¿Me están entendiendo? Creer es obedecer, porque si tú crees, oiga, entras en la categoría del diablo. Si tú solamente crees intelectualmente. Y ustedes dirían, pastor, ¿de qué está hablando usted? Bueno, la Biblia dice que el diablo también cree y tiembla. ¿Me están entendiendo, hermanos? Creer, cuando habla la Biblia de creer en Jesús, no está hablando de creer intelectualmente, está hablando de creer y obedecer a Dios. Por eso los hijos de Dios son aquellos que dejan guiar por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios, ¿a dónde les va a conducir? A Cristo Jesús y a nadie más. ¿Me están entendiendo, hermanos? Espero que esté hablando bien claro el español, porque a veces se me confunde el español, más bien me cruza el español y el inglés, y me confunde el francés y el portugués. Me confunden porque no los entiendo, hermanos, pero el inglés y el español me cruzan a veces. Digo palabras en inglés cuando estoy hablando en español. Pero noten que es importante entender esto, hermanos. Así que noten ustedes lo que dice la Biblia. Vayan conmigo a Hechos. ¿Cuál libro dije? Hechos, el capítulo 2. ¿Cómo quisiera tener tiempo para predicar en Jalapa por un mes? Have mercy. Have mercy. Ay, ay, ay. Noten lo que dice la palabra de Dios, el capítulo 2 de Hechos, versículo 38. Leamos del versículo 37. Versículo 37. Dice, al oír esto, ¿estamos ahí, hermanos? Hechos 2, 37 y 38. Al oír esto, ¿qué hicieron? Se compungieron de corazón. Ahora, ¿saben qué es compungir de corazón? O sea, fueron tocados por el Espíritu Santo. Fueron movidos por el Espíritu de Dios. Cuando oyeron ¿qué?
cuando oyeron la palabra de Dios. Y yo pregunto, hermanos, ¿qué es lo que hemos estado predicando toda esta semana? La palabra de Dios. La palabra de Dios debe de hacer el efecto en nosotros, que el Espíritu toque nuestro corazón. Dice, y cuando se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, ya hemos escuchado el evangelio, ya hemos escuchado la palabra de Dios. Ahora nos sentimos arrepentidos de nuestros pecados porque el Espíritu nos ha tocado. Ahora, ¿qué haremos? Ahora, noten lo que dice el texto, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué cosa? Para el perdón de los pecados, y recibiréis, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Alguien me preguntó, pastor, ¿por qué uno tiene que recibir el Espíritu Santo cuando se bautice? Bueno, es porque estamos pasando, oiga bien, estamos pasando de una vida vieja a una vida nueva en Cristo Jesús. Y solo mediante el Espíritu podemos nosotros ser victoriosos, porque la obra del Espíritu de Dios en la vida del ser humano es para conducirlo constantemente a Cristo. Si tú tienes el Espíritu de Dios, no te vas a confundir. El Espíritu de Dios solo puede conducir al ser humano a Cristo Jesús, su Salvador. Aleluya, hermanos. La Biblia es bien clara. Y yo creo que he tratado de ser lo más claro posible en esta semana. ¿Se ha entendido mi español, hermanos? Gloria sea a Dios. Ahora yo pregunto, hermanos, según lo que dice la Biblia, ¿qué creen ustedes que tenemos que hacer? ¿Qué creen ustedes que tenemos que hacer después de haber escuchado la palabra de Dios? Un texto más para terminar. Un texto más para terminar. Marcos, capítulo 16, versículo 16. Marcos, capítulo 16, versículo 16. Podemos leer del versículo 15. Leamos del versículo 15. Noten lo que dice la palabra de Dios. Y les dijo, id por todo el mundo, ¿y qué cosa? Y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Sabe? El grupo misionero ha estado viniendo a Jalapa ya por varios años. Y este año hemos venido una vez más. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Predicar el evangelio. Y no solamente predicar el evangelio, tratamos de hacer lo que Cristo ha dejado como ejemplo. Cristo no solamente predicaba, sino que también sanaba, ¿sí o no? Cristo sanaba a las personas. Nosotros como equipo médico, equipo misionero, hemos venido a predicar y hemos venido a dar sanidad física. Pero la predicación del evangelio no solamente trae cambio de vida, sino sanidad espiritual. Y también hemos estado repartiendo alimentos a las personas más necesitadas. Por esa razón, hermanos, la Biblia aquí se ha cumplido con la actividad que hemos realizado en esta semana y lo que será en la próxima semana. Hemos predicado el evangelio a toda criatura en este lugar. Y noten lo que sigue diciendo el versículo 16. Dice, el que creyere, ¿y qué cosa? Ahora, ¿están entendiendo lo que dice la Biblia? Creer no es una cosa intelectual. Cuando yo creo, obedezco, ¿cómo? Siendo bautizado. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Creer no es intelectual. Muchos creen. Algunas personas dicen, pastor, yo creo que hoy va a haber un sol caliente. Y cuando amanece, no hay sol. Esa es creencia que intelectual. Pero la Biblia dice que el que cree, el que creyere y fuere bautizado, el que cree y obedece, dice, será salvo. ¿Cómo será? ¿Está garantizando Dios eso?
Si usted cree y eres bautizado, serás salvo. Es una garantía que no la estoy dando yo, lo está dando el mismo Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Dice, mas el que no creyere será ¿cómo? Condenado. Ahora, el que no creyere y no es bautizado será condenado. Yo pregunto, amigos y hermanos, ¿de qué lado quieres estar? ¿En qué familia quisiera estar? Yo por lo menos quisiera estar en la familia de Dios. Yo quisiera estar en la familia de Dios. Cuando yo tenía 11 años, yo fui bautizado. ¿Cuántos años? 11 años. Y gracias a Dios, aquí estoy por la gracia del Señor. Sabe, yo quisiera invitar a aquellas personas que han decidido en esta mañana entregar su vida al Señor. Aquellas personas que quieren renovar su pacto, que quieren convertirse a Cristo Jesús. Quisiera ver sus manos levantadas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más? Los que van a ser bautizados, por favor, pasen aquí enfrente las almas que han sido enlistados para ser bautizados en esta mañana. Quisiéramos hacer una oración especial por ustedes. Todas aquellas personas que han de ser bautizados y aquellas personas que tal vez están en sus asientos indecisos, por favor, haga su decisión por el Señor. Haga su decisión hoy, porque mañana puede ser muy tarde. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aquellas personas, por favor, pasen a entregar su vida a Cristo Jesús. Quiero preguntar, amigos, mientras el piano toca el himno 277, mientras ellos tocan el 277, yo quisiera preguntar, ¿hay alguien más que está listo para ser bautizado y quisiera unirse a este grupo en esta mañana y decir, Señor, yo quiero entregar mi vida a Cristo Jesús? ¿Hay alguien más? Por favor, no espere más. Dígale sí al Señor Jesús. Dígale sí a Cristo Jesús. ¿Hay alguien más? El sábado pasado habían 4 jóvenes. ¿Están ellos acá en esta mañana? ¿Están acá los jóvenes del sábado pasado? Aquí hay 1, aquí hay 2. Por favor, ¿por qué no le digan sí al Señor Jesús esta mañana? Mañana puede ser muy tarde. Este es el día de la salvación. Por favor, díganle sí al Señor Jesús. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Ahí hay 2. Gloria a Dios. Pase, mi hermano. Aleluya. Aleluya. ¿Hay alguien más? Esta mañana es el momento, hermanos. Mañana puede ser demasiado tarde. Esta noche podemos acostarnos y no levantarnos mañana. ¿Y qué pasó con el bautismo? Oh, lo tenía en mente, pero ¿qué pasó? Ya no pude, porque después de muerto nadie puede servir a Dios. ¿Hay alguien más, por favor? Este es un llamado no mío, un llamado de Dios. Dios quiere salvar su vida. Quiere darte en esta mañana la salvación de tu vida. ¿Hay alguien más? ¿Habrá alguien más en esta mañana? ¿Habrá alguien más? Por favor, dígale sí al Señor Jesús. Dígale sí al Señor Jesús. Cantemos el himno Salvador, a ti me rindo. Por favor, Salvador, a ti me rindo. Y mientras cantamos este himno, amigos y hermanos, si hay alguien que está todavía indeciso, por favor, permite que el Espíritu Santo toque tu corazón y pasa y dígale sí al Señor Jesús. Salvador, a ti me rindo. Yo
Paremos por un segundo. Por favor, ¿hay alguien más? Yo sé que hay alguien más que está luchando en su asiento. Y este es el día de la salvación. No quisiéramos culminar este servicio, hermanos, amigos, sin que usted entregue su vida al Señor. ¿Hay alguien más? Por favor, dígale sí al Señor Jesús. Dígale sí. Dígale sí. Solo pase enfrente y vamos entonces a proceder a tomar los votos bautismales y a hacer la ceremonia bautismal. Sigamos cantando, por favor. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? El Señor te está llamando en esta mañana. Él es el que te está invitando a aceptar a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más? Yo sé que hay alguien más. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más en esta mañana que está indeciso, pero permite que el Santo Espíritu de Dios toque su corazón? Pase, no resistas más. Este es el momento. Entrega tu vida al Señor Jesús. Sea valiente como este grupo de hermanos valientes aquí enfrente. Mañana puede ser muy tarde. Uno más para Cristo, uno más para el Señor. Uno más que diga sí al Señor Jesús. Quiero orar en esta mañana. Quiero orar por estas preciosas almas que han de bajar a las aguas bautismales en esta mañana. Mientras yo oro, quiero pedirle a la congregación que ore en su corazón, porque aquí hay almas que están siendo tocados por el Espíritu de Dios y están resistiendo. Yo quisiera que oraran para que estas almas, antes que termine la ceremonia hoy, puedan ellos también entregar su vida al Señor. Vamos a orar. Señor Jesús, alabamos y glorificamos tu santo nombre, porque tu palabra no ha vuelto vacía, Señor. Tu palabra ha sido predicado toda esta semana y también será predicado la próxima semana. Pero desde ya alabamos tu nombre, oh Dios, por los frutos que nos estás dando hoy. Que tu nombre sea glorificado, Padre. Dice tu palabra que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepienta. Aquí hay varios, Señor, varios hermanos, hermanas que han decidido decir sí al Señor y han decidido comprometerse con Cristo Jesús. Yo quiero pedirte una bendición especial sobre ellos. Pon una cerca de protección de ángeles para que ellos, al salir de las aguas bautismales, puedan salir llenos de tu Santo Espíritu, para que puedan ir de victoria en victoria, venciendo y para vencer. Y oh Dios, ruego por aquellas almas que están sentadas en las bancas, que están indecisas, oh Dios, pero saben cuál es la decisión correcta. Yo quiero pedirte, oh Señor, en el nombre de Jesús, que tú toques sus corazones y que hoy decidan entregar sus vidas a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Voy a pedir a los ancianos, a la persona encargada de tomar los votos bautismales, de pasar a tomar los votos bautismales mientras yo me alisto para la ceremonia bautismal.